David, cuando quiera empezamos. Bueno, ya sabéis, guardad los almuerzos y vamos a comenzar. En las causas de insatisfacción de los pacientes en cuanto a calidad visual están la visión borrosa y los fenómenos fóticos. Hay muchas circunstancias de las que vamos a dar un panorama que disminuyen o aumentan el rendimiento visual de las lentes multifocales. Entre ellos están los factores corneales, evidentemente el patrón topográfico, sobre todo en los extremos de las cirugías previas o de las enfermedades de la superficie ocular, pueden afectar al rendimiento de las lentes multifocales de una forma muy importante. Las aberraciones de alto orden, con un punto de corte orientativo en las 0,300 micras, que pueden producir alrededor de media dioptría de desenfoque. Hay autores que hablan de puntos de corte hasta la micra, cosa que puede parecer un poco elevada para algunas de las lentes, sobre todo. La aberración esférica también como punto de corte orientativo alrededor de las 0,600 micras, aunque desde las 0,300 a 0,400 puede empezar a afectar a la visión nocturna o al rendimiento, a la sensibilidad al contraste, sobre todo escotópica, en frecuencias más altas. Un coma con punto de corte orientativo de alrededor de 0,32 micras también se habla en estudios de que puede empezar a disminuir el rendimiento en la calidad visual en las lentes multifocales y, evidentemente, el astigmatismo. En el estudio de la córnea también debemos ver, como decíamos, el ojo seco, del cual se debe tratar antes de operar de multifocal, la distrofia de membrana basal, la degeneración de Salzmann, los pterigiones, hablando de dejar entre 1 y 3 meses después de operarlos, y de un punto de corte para afectar al rendimiento visual de alrededor de los 2 milímetros de invasión corneal. Y la enfermedad de Fuchs, como se puede ver, hay un estudio japonés muy interesante en el que se cuenta la superficie de córnea libre y afectada por gutas y habla de cuánta superficie puede empezar a afectar en ausencia de edema corneal a la calidad visual en el Fuchs. En cuanto a la cirugía refractiva corneal previa, sabemos que se puede operar una multifocal en un LASIK previo, siempre y cuando sea estable, tenga aberraciones de alto orden bajas y el cálculo biométrico se adapte, cosa que hoy en día está bien conseguida. En cuanto a la queratotomía radial previa, teniendo en cuenta las aberraciones corneales, hay estudios no muy largos acerca de queratotomía radial, hablando de su impredictibilidad biométrica y de la evidente afectación de la calidad visual por la aberración corneal elevada. La pupila, de la cual hay estupendos artículos de Joaquín, sabemos que las pupilas pequeñas producen problemas de lectura, las grandes, sobre todo de disfotopsias positivas, y la apodización de las lentes puede contribuir a reducir los problemas en pupilas grandes. Depende evidentemente del diseño de la lente, no es igual una lente refractiva en split que una lente sectorial, que una lente con anillos, con más y con menos. Las difractivas son más pupiloindependientes y hay estrategias para manejar esa calidad visual hasta un punto, dilatando o reduciendo la pupila o con pupiloplastias que pueden mejorar en algunos casos, como algunos hemos visto, la calidad. El centrado de la lente es un asunto clave. Se habla de un punto de corte orientativo en 0,75 milímetros de descentramiento en las lentes, aunque a partir de 0,3 milímetros ya puede empezar a haber disminución del rendimiento visual. El ángulo capa se le aportan diferentes pesos, pero es cierto que sobre todo en pupilas más pequeñas, a partir de 0,6 milímetros la cosa se puede poner problemática y se puede desestimar el uso sobre todo de ciertas lentes más en difractivas de alto aumento. Cuanto menos aumento o en EDOF se tolera algo más el descentramiento, el tilt se tolera mal, como sabemos. La magnitud, como decíamos, depende del diseño. Afecta menos a visión cercana e influye en la miopía. En miopes las lentes se descentran, como sabemos, más, pudiendo abordar diferentes estrategias para reducir la probabilidad de descentramiento. En cuanto a la lente, no entraremos en el diseño de la lente, pero sí, en conjunto, la comparación de lentes en cuanto al rendimiento visual. Las lentes son buenas, las lentes que están aprobadas son todas buenas. El tema es cuál es nuestro plan con la lente. El plan es cuál es el acuerdo con el paciente y que se cumpla lo que le hemos contado. No vamos a entrar en el asunto de la EDOF, pero es un tema muy interesante que ya ha estado muy avanzado esta mañana. Como sabemos, una lente de profundidad de foco pura no puede dar más de una dioptría de profundidad de foco solamente con las estrategias de EDOF, si no se le introduce difracción u otros aspectos, y además hay que tener en cuenta que la tolerancia al desenfoque de las lentes EDOF puede a veces no ser tan buena como esperamos, con lo cual puede haber alguna sorpresa. Y es cierto que para conseguir una independencia pura de gafas en EDOF es necesaria una estrategia de al menos mini monovisión. Comparando el rendimiento visual entre las lentes trifocales y las EDOF híbridas en metaanálisis, se ve que
en este metaanálisis de Chong, la agudeza visual sin corrección lejana y cercana resulta algo mejor en trifocal, siempre las diferencias son sutiles, la intermedia es mejor en la lente híbrida, aunque no todos los estudios hayan diferencias significativas. Los fenómenos fóticos tienden a estar más presentes en las trifocales, pero también están en las híbridas, y la sensibilidad al contraste y la calidad visual subjetiva son comparables entre ambas. Y entre multifocales difractivas vemos, hay cientos y cientos de estudios con evidencia alrededor de comparación de lentes. No vamos a entrar mucho más. En cuanto a lentes difractivas o refractivas, hay un buen estudio comparando una lente difractiva en anillos con una refractiva sectorial que habla de pequeñas diferencias en la calidad visual objetiva, mejores en la difractiva, aunque no en todos los parámetros, mejor agudeza intermedia en las refractivas y parámetros como el halo del glare, satisfacción e independencia de gafas que son superponibles. En cuanto a esfericidad y aberraciones esféricas, sabemos que contamos con diferentes estrategias para optimizar el rendimiento de diferentes lentes y tenemos que tener en cuenta, evidentemente, la córnea. Hay que personalizar las lentes, la aberración esférica de las lentes que usamos en diferentes córneas. La pena es que no haya lentes con más aberraciones esféricas disponibles para córneas más extremas. Otras características que pueden afectar pueden ser el filtro amarillo y la corrección astigmática. En cuanto a un estudio de lentes tóricas con filtro amarillo que hablaban de que el filtro amarillo podía beneficiar ciertas tareas. En cuanto al scattering y los listings de la lente, se hallan diferencias en banco óptico, empeoran la sensibilidad al contraste, aunque clínicamente ha sido difícil encontrar diferencias en la literatura. La transparencia del material, todas las lentes son muy transparentes y la aberración cromática cuentan también. Hay muchos parámetros de las lentes que influyen en todo esto. Pupilodependencia hay que aprovecharla, ¿vale? Es lo más importante de esta diapositiva, es que la pupilodependencia de las lentes hay que aprovecharla. Hay lentes diseñadas para aprovechar la lectura con las pupilas pequeñas y reducir los fenómenos fóticos en las pupilas grandes. Y el material en sí mismo, para el mismo diseño óptico, no cuenta si es hidrófilo o hidrófobo. La adición debe ser la pactada con los pacientes, la opacidad de cápsula posterior se aborda posteriormente. Tener en cuenta la edad, porque con la edad disminuye la sensibilidad al contraste, y la personalidad de los pacientes, de lo cual también hay diferencias, sobre todo en la subjetividad. En cuanto a problemas, enfermedades de los ojos que pueden afectar, hay muchos estudios que hablan de disminución del rendimiento en problemas de retina, pero hay datos muy contradictorios que requerirían un análisis posterior, incluso estrategias para aprovechar las lentes difractivas como ayudas de baja visión. Es poco recomendable utilizarlas en membranas epiretinianas, aunque hay estudios que hablan de que después de haber puesto en pacientes vitrectomizados hay mejorías de calidad y, como digo, en la degeneración macular hay que intentar huir. En cuanto al desprendimiento de vítreo posterior, eliminarlo mejora el rendimiento visual objetivamente. En glaucoma solamente deben usarse en glaucomas controlados sin afectación del campo visual y cuidado con los pseudofoliativos, y en otras patologías todo lo que reduzca la sensibilidad al contraste empeora el rendimiento. Ojo, la ambliopía no se ve exacerbada por la multifocal. En cuanto a error refractivo, vamos a abordarlo creo que inmediatamente. Yo creo que los factores fundamentales son hasta aquí. ¿Estamos? En cuanto a conclusión, el paciente ideal, como vemos, no existe, y la predicción de estos factores de los que hemos ido hablando durante este rato nos ayuda a convertir a nuestro paciente real en el paciente ideal, y hay que reducir la proporción de arte y aumentar la de ciencia. Último detalle, aunque la correlación de la satisfacción global con los parámetros de calidad visual objetiva son muy complicados. Aunque la disfotopsia se correlaciona con los cuestionarios, ningún parámetro de agudeza visual, error refractivo o astigmatismo se correlaciona con la satisfacción de los pacientes, y tampoco ni el glare, ni el stray light, ni el contraste mesópico, ni la agudeza visual corregida a distancia se correlaciona con la satisfacción. Y como decía antes el doctor Arias, una visión de Snellen en 2020 no es garantía de satisfacción para nuestros pacientes. Gracias.
Muchas gracias, David. Es un enorme esfuerzo, un tema tan amplio e intentar reducirlo hasta esos niveles. Me gustaría ir entrando poco a poco con los expertos. Filomena, para nosotros es un honor tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias de verdad. Ya sabes lo que se te quiere y sobre todo lo que se te respeta por el rigor y la credibilidad que siempre tienes. Aprovechando que tenemos este plantel espectacular de expertos, de gente que durante muchos años ha estado con multifocalidad. Filomena, ¿cuáles serían los 3 tips que has descubierto estos últimos años o estos últimos tiempos que has dicho, mira, esto es lo que me está dando a mí el gran salto en tranquilidad con mis pacientes? ¿Cuáles serían? Sí, pues bueno, por todo lo que hemos visto, yo creo que en los días de hoy tenemos la posibilidad de corregir la visión funcional de los pacientes y para eso cada vez más nos hace falta involucrar al paciente en la tomada de decisión. Y para eso los instrumentos de evaluación preoperatoria, como sea el Vivior, que mide distancias de trabajo, o como sea el SIMBIS, por ejemplo, que puede simular lo que es la visión posoperatoria, no creo que sean instrumentos para tomarnos una decisión, pero son muy relevantes para involucrar al paciente en esa decisión. Ese es un punto que llevo de este año. El segundo, pues hemos evolucionado mucho en fórmulas para cálculo de las lentes. Yo creo que hoy tenemos fórmulas muy buenas. El problema ya no es escoger qué fórmula, pero sí saber contestar a la pregunta: ¿qué porcentaje, qué probabilidad tengo yo en este paciente de llegar a la emetropía? Y para eso, más que escoger la fórmula, hay que optimizar todo el sistema de adquisición de datos biométricos y metodología de cálculo. Y el tercer punto es que hablamos mucho de calidad visual, pero sabemos que lo más importante, más relevante para la calidad visual es la emetropía, ya sea en esférico o en cilíndrico. Y las lentes tóricas nos proporcionan resultados muy buenos, pero los pequeños astigmatismos son un problema que tenemos por la medida. Y hicimos un estudio y llegamos a la conclusión que en pequeños astigmatismos menores de 1 dioptría, en 40% de los casos, si vamos a ver la cara posterior de la córnea, hay un cambio de más de 10 grados del meridiano más curvo. Y esto es muy relevante para decidir implantar o no implantar con propiedad una tórica. Y serían estos 3 puntos. Qué bueno, qué interesante. Involucrar cada vez más la toma de decisiones y todo lo que nos pueda ayudar. Mejorar no tan obsesionado en fórmulas, sino en los procesos de toma de medidas y ojo a la cara posterior de los pequeños astigmatismos. Muchísimas gracias, Filomena. Vamos a pasar sin solución de continuidad a la presentación de Luis Fernández Vega Cueto, mi muy querido amigo. Y bueno, le propuse un tema que también es muy amplio, muy ambicioso, pero la idea sería, Luis, ¿qué tenemos que respetar? ¿Qué tenemos que no hacer? ¿Qué líneas rojas para no generar iatrogenia en gente que queramos operar de multifocalidad en el cristalino? Pues muchas gracias a Medicontour y a Joaquín por la invitación. Como ya vimos antes, hay numerosos perfiles de paciente distintos que pueden llegarnos a nuestra práctica clínica con múltiples posibilidades, prácticamente infinitas si combinamos todas las casillas que veis en la diapositiva. Pero para esta charla nos vamos a centrar en un paciente joven con una longitud axial mayor de 26 y veremos qué implicaciones tiene esto en el segmento posterior. Si vemos qué porcentaje de nuestros pacientes en el instituto cumplen las condiciones de tener una longitud axial mayor de 26, vemos que son casi el 20% de nuestros pacientes. Entonces es un número suficientemente importante, 2 de cada 10, como para que le demos la importancia que se merece. Las lentes bifocales difractivas en alta miopía han mostrado buenos resultados a lo largo de estos últimos años y las lentes trifocales difractivas en alta miopía han mostrado unos resultados algo peores, pero no aportaban información respecto a la presencia o no del estafiloma posterior, como sí lo hace este artículo de nuestro grupo que después veremos un poco más a fondo.
¿Es la cirugía de cristalino segura antes de los 60 años? Pues sabemos que el desprendimiento de retina está asociado a diversas situaciones y ahora veremos en la presentación qué relación hay entre el desprendimiento de retina, la edad, la longitud axial y la cirugía de catarata. Hay factores de riesgo conocidos como una edad joven o una longitud axial elevada, no vamos a entrar en el resto, que no es el fin de la charla. Y analizando el riesgo de desprendimiento de retina en relación con la longitud axial, vemos que 1 sería que no hay riesgo, por debajo de 1 sería un factor protector y por encima de 1 sería un factor de riesgo. Cuanto más alto, lógicamente, más riesgo. En una longitud axial menor de 23 se consideraría un factor de protección para tener un desprendimiento de retina. Entre 23 y 26 el riesgo se multiplicaría por 4 y en mayores de 26, solo por tener una longitud axial de más de 26, ese riesgo casi se multiplicaría por 20. ¿Y qué pasa si metemos el factor edad? Pues en longitudes entre 23 y 26, en una edad mayor de 60 años prácticamente no hay riesgo, entre 50 y 60 se multiplica por 13 y en menos de 50 se multiplica por 36. ¿Y qué pasa en mayores de 26? Pues pasa de 11 a 34 y a 151 en esos distintos grupos de edad. Y si además le metemos una variable más, complicaciones intraoperatorias, vemos que en ambos grupos se incrementa mucho el riesgo de desprendimiento de retina si hay una rotura capsular. De tal manera que si tenemos un paciente joven con una longitud axial de más de 26 milímetros y encima tenemos una complicación intraoperatoria, podemos pensar que el riesgo de sufrir un desprendimiento de retina es muy alto. Analizando nuestra base de datos en un estudio de 1999, con 190 ojos, vemos que en ojos largos teníamos un 2% de desprendimientos de retina y un 2% de membranas neovasculares. Un poco más adelante, en 2013, en ojos en miopías magnas de más de 30 milímetros sin diferenciar en grupos de edad, vemos que teníamos un 1% de desprendimientos de retina y un 2% de membranas no vasculares, que era más o menos lo mismo que en el grupo de 1999. Bajó el índice de desprendimientos de retina, seguramente porque la longitud axial era mayor y además por la mejora de las técnicas quirúrgicas. Más recientemente, en 2019, analizando los datos entre 26 y 39 milímetros, veíamos que teníamos en total un 1% de desprendimientos de retina y casi un 1% de membranas neovasculares. El desprendimiento de retina era más habitual en ojos de 26 a 30 que de 30 a 39 y sin embargo las membranas neovasculares eran más habituales en los ojos largos, como también es lógico. Y en este mismo estudio añadían un tercer factor para la seguridad visual, que era el estafiloma posterior. De tal manera que había peores resultados en ojos con estafiloma nasal inferior o en ojos con más de 30 grados de inclinación en plano macular, o sea que es algo que también tenemos que tener en cuenta para los resultados visuales. Cuando Joaquín me pidió la charla, analicé también los datos en pacientes entre 45 y 55 años que le quitábamos el cristalino en longitudes axiales de más de 26 y con 5 años de seguimiento. Vemos que teníamos más de 1.500 ojos con un porcentaje de desprendimiento de retina del 3,6, superior a lo que os mostré antes en los otros estudios, y un porcentaje de membrana neovascular de 3,4. ¿Y qué pasaba si en este mismo grupo poblacional no quitábamos el cristalino, porque era un cristalino aún funcional, todavía no había catarata, y poníamos una lente fáquica? Pues los porcentajes se reducían drásticamente. Solo habíamos tenido un desprendimiento de retina, además 3 años después, y una membrana neovascular que requirió tratamiento 11 años después. Estos estudios son todos de grupos españoles, 2 nuestros y otro de Ruiz Moreno, de este último año, que os recomiendo también su lectura. La miopía como discusión es un factor de riesgo para el desprendimiento de retina. El implante de lentes multifocales en longitudes axiales hasta 30 ha aumentado en los últimos años. La faco moderna presenta un menor riesgo quirúrgico que técnicas más antiguas. Los resultados con las lentes difractivas son satisfactorios, con agudezas visuales en gran parte mayores de 0,8, pero no se contempla hasta ahora la influencia del estafiloma posterior en esos resultados visuales. En nuestro nomograma terapéutico incidimos mucho entre 40 y 55 años en usar lentes fáquicas siempre que sea posible.
Como conclusiones, el riesgo de desprendimiento de retina postoperatorio está relacionado con una edad menor de 60 años y una longitud axial entre 26 y 30 milímetros. El riesgo de desprendimiento de retina postoperatorio, según las series, oscila entre 0,36 y 2,9, que también nuestros datos van en ese sentido. Una longitud axial menor de 23 es un factor de protección, como vimos antes. Las complicaciones intraoperatorias predisponen al desprendimiento de retina. Es un problema importante porque la mitad de los pacientes que sufren un desprendimiento de retina no mejoran de agudezas visuales de 0,5. El riesgo de membrana neovascular oscila entre un 2 y un 12%, también según las series. El estafiloma posterior influye en el pronóstico visual. Conservar el cristalino es fundamental en casos de riesgo y las lentes fáquicas y cristalinianas son una opción segura en nuestra opinión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Espectacular la presentación. Me quedo con estas conclusiones que son interesantísimas. Como longitudes axiales menores de 23, cualquiera que sea la edad, no es factor de riesgo. Como deja de ser factor de riesgo, incluso en ojos largos, por encima de 60 años. Y como paciente operado de desprendimiento de retina, la visión que podemos esperar es 0,5, con lo cual podría tener un espacio para la lente add-on. Gracias por el esfuerzo, ha sido espectacular la presentación. Muchas gracias. Vamos a pasar a los siguientes tips de expertos. Queríamos contar con Ramón Ruiz Mesa, ya sabéis de nuestra entrañable amistad. Ramón, ¿nos puedes contar cuáles serían esos 3 tips que has realizado, que estás realizando últimamente para tener cada vez más eficacia, más seguridad con tus pacientes operados de cristalino y multifocalidad? Muy bien, gracias Joaquín por la invitación, gracias Miguel Ángel por la organización. Si tuviera que hacer 3 comentarios o resaltar más, la primera me basaría en evitar las complicaciones preoperatorias. Es decir, incidir mucho, con pausa, paciencia y dedicación, tanto pruebas objetivas como subjetivas, para encauzar a una buena elección de la lente. Muchas veces vamos quizás con demasiada prisa, tomas de Pentacam que no están adecuadas, no se explora lo suficiente la superficie ocular y nos vamos a encontrar complicaciones que podríamos haber previsto antes. Entonces, ser muy exhaustivo, ya te digo, a nivel de prueba objetiva y sobre todo incidiendo en el paciente el perfil que necesita para la lente. Con esto, enlazo la segunda cosa que quería comentarte, era que tenemos una amalgama de lentes hoy absolutamente grandiosa y creo que es necesario no casarnos con 1 o 2 casas comerciales por intereses de otro tipo, sino que es nuestra obligación conocer toda la gama que tenemos para poder ajustar a cada paciente con su lente ideal o, si no, la más parecida a lo que el paciente pretende y lo que mejor le viene. Y como tercer punto, el destacar, bueno, que como se ha dicho antes en la reunión, la visión lejana sigue siendo la principal, que es la que el paciente nos demanda, que la disfotosia, aunque sea un problema, quizás no creo que sea un punto súper importante o al menos muy prevalente que nos indique un explante de la lente multifocal, pero que bueno, tenemos ahora mismo la opción de dar con una nueva gama de lentes una calidad de visión muy buena y vemos que el paciente tampoco nos exige tanto para la visión cercana. Gracias, Ramón, por tu explicación, por tus 3 tips. Y precisamente lo que hablaba de disfotopsias, ¿no? Pequeños truquitos para intentar reducirla o por lo menos para que tengan la menos carga de disatisfacción con nuestros pacientes. Es precisamente la presentación que nos va a hacer Carlos Rocha. ¿Cuáles serían los criterios para evaluarla una vez operados los pacientes y cómo minimizar esas disfotosias positivas en operados de cristalino con multifocalidad? Carlos, cuando quieras. Bueno, estos son mis posibles conflictos de interés. Todos sabemos que la cirugía de catarata, y en especial con estas lentes premium, realmente funciona y los pacientes están muy contentos, pero también sabemos que ocurren estos fenómenos visuales que de hecho es la principal queja de estos pacientes y en algunos casos incluso se ha reportado que se exige la explantación de estas lentes, especialmente multifocales. Pero es muy importante diferenciar que no es lo mismo el fenómeno fótico que la disfotosia positiva. El fenómeno fótico son los fenómenos visuales que el paciente puede observar, pero para que haya una disfotopsia positiva es la que le tiene que molestar al paciente. Y esto se recoge una serie de cuestionarios y una serie de test, que uno de los problemas es que, aunque están validados, podrían no estar estandarizados.
Lo que sí que es importante destacar que ambos necesitan una fuente de luz. Esto es importante porque luego habrá otros fenómenos visuales que ocurren sin fuente de luz. De forma muy breve, diferenciar estos fenómenos fóticos que provocan luego difotosias positivas es el glare, como este velo blanco que ocurre en situaciones de baja luz. Según nos enseñó Aslan, esto ocurre por tres aspectos fundamentales: el grado, el ángulo de incidencia, la distancia de la luz y la intensidad de la luz. El starburst, que son como estos piquitos de luz que ocurren por los efectos de difracción, sobre todo cuando pasa la luz por zonas con bordes irregulares, o el más característico, el halo, esta visión de círculos alrededor de las luces, sobre todo en situaciones de baja luz de fondo. Destacar de forma muy rápida que el que quiera leerse algo, alguna revisión, aquí estos dos artículos, dos revisiones espectaculares, uno de nuestro moderador y otro de Másquez, que es uno de los padres de las disfotosias, lo recomiendo. De forma muy rápida vamos a destacar que las disfotosias positivas también ocurren en lentes monofocales y también, de hecho, en las lentes multifocales, y parece que está asociado a defectos de refracción y a aberraciones, tanto totales como esféricas y cromáticas. Cuanto más fenómenos fóticos y posiblemente más disfotosias positivas. Pero también parece que está asociado al material de la lente. Parece que lentes hidrófobas que tienen un índice de refracción mayor podrían tener mayor fenómeno fótico. Y la forma de la lente también, los bordes cuadrados, el tamaño de la óptica, todo esto parece influir. De hecho, en un artículo recientemente publicado por Másquez, pues vio que estas lentes hidrófobas podrían tener mayor disfotosias positivas. De hecho, las intercambiaba con lentes de menor índice de refracción. También ópticas más antiguas, estos papers también más clásicos, decían que estas ópticas que no son biconvexas, que tienen una zona más plana, podría haber una mayor reflexión y provocar más disfotosias positivas. O el borde de la lente, también recomiendo este paper donde en este caso son lentes monofocales, pero ven como el borde cuadrado podría aumentar estas disfotosias positivas. En este, curiosamente, hay ópticas con bordes cuadrados, pero la parte anterior un poco redondeado, que disminuiría teóricamente estas disfotosias positivas. Pero con respecto a las lentes multifocales y disfotosias positivas, fundamentalmente, yo creo que hay que leerse estos trabajos de nuestro amigo Curro, que ya esta mañana nos ha hablado un poquito. De forma muy breve, el paper publicado en Archivos nos dice que existen disfotosias positivas de tipo halo, tanto al cerca como al lejos, que pueden ser iguales o diferentes dependiendo del tipo de lente, y que básicamente se debe a la adición de la lente, a la potencia y al diámetro de la pupila. En el segundo paper suyo, publicado en el Current Eye, nos dice que a mayor adición, mayor diámetro del aro, pero menor intensidad. Muy interesante también, recomiendo que se lo lean. Lentes trifocales, el halo parece ser diferente. Esto se debe a los focos no enfocados. Como veis, la contribución del foco de cerca intermedio no enfocado tiene unos halos diferentes a las lentes bifocales. Entonces, ¿cómo teóricamente podríamos disminuir estos fenómenos fóticos si nos basamos en esta óptica? Teóricamente, porque no hay ensayos clínicos, pues con menos anillos difractivos, menos zonas refractivas, o intentando disminuir la zona de intensidad de la luz a zonas no enfocadas. Pero ojo, que también se ha hablado que parece que estos fenómenos fóticos que luego dan lugar a disfotosias podrían estar asociados a una serie de personalidades, especialmente neuróticas. Entonces sería lo suyo intentar diagnosticarlas, entre comillas, antes de la cirugía. Pero también la realidad, esto que también se habla de neuroadaptación, parece que realmente también existe. También recomiendo estos dos papers de Rosa y del grupo portugués, donde ve que con estas personas con fenómenos, con disfotosia positiva, se les activaba una zona del cerebro y que posteriormente, con una neuroadaptación, disminuía estas intensidades. Respecto al manejo médico y o quirúrgico, teóricamente, pues corrigiendo los errores refractivos, recordar que parece que está asociado a disfotosia positiva, mejora de la superficie ocular. En el caso de que haya una opacidad de la cápsula posterior, hacer la capsulotomía, ojo, no hacerla siempre si no estamos seguros. Teóricamente una meiosis farmacológica o, como nos dice Másquez, intercambiarlos por lentes de menor índice de refracción, que de hecho es lo que en este artículo, con lentes tanto monofocales como multifocales, pasando las lentes de mayor índice de refracción a menor, mejoraban. Como conclusión, destacar que en el estudio de lentes multifocales y en general y en particular con las disfotosias no hay una estandarización. Esto lo recoge en esta revisión
Joaquín, recordar la diferencia entre fenómeno fótico y disfotosia. Disfotosia es cuando ya molesta y que teóricamente ciertos diseños podrían disminuirla. Recordar también el manejo médico y o quirúrgico. Muchas gracias. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias, me ha encantado. Para pasar a nuestro siguiente experto, Javier. Javier ha tenido además el detalle tan cumplidor y de prepararnos una presentacioncita que francamente te vamos a agradecer porque por lo que nos ha estado comentando es bastante espectacular también las opciones que nos va a descubrir para mejorar los resultados de eficacia fundamentalmente de nuestros pacientes. Javier, cuando quiera, y muchísimas gracias por el esfuerzo. Bien, gracias Joaquín por interceder para que yo estuviera aquí frente a Medicontur y Miguel Ángel Isabel. Muchas gracias también por la invitación. Y bueno, me he permitido concretar en 3 ideas, en realidad no lo que he incorporado este año, algunas cosas sí que he incorporado este año, pero creo que son claves de éxito en mi práctica, ¿no? Y traigo esto en esta pequeña presentación. Voy a hablar de información. Yo creo que la cirugía personalizada exige que el paciente tenga mucha información. Voy a hablar también de cómo afronto yo la preparación preoperatoria y, curiosamente, ya lo ha mencionado también Filomena, pues a ver los trucos que utilizo yo para el manejo del astigmatismo por debajo de 1,25 dioptrías. Para la información, después de la consulta, les doy el acceso a esta app, que también os la podéis bajar. Es información para los pacientes en las que intento responder a las preguntas en relación con la cirugía de la presbicia, desde qué es la presbicia, principios anatómicos, qué lentes utilizamos, qué ofrece cada una, qué complicaciones son posibles y después les ofrezco la posibilidad de que contacten conmigo vía correo electrónico o vía telefónica. Y lo único que tenéis que poner en la búsqueda de apps con cualquier sistema, con Android o con iPhone, Infovisión, entonces sale esto, os registráis, os dan una clave y bueno, pues igual puede ser útil para que aportéis a los pacientes la posibilidad de que accedan a esta información, porque en cualquier caso estoy seguro que no van a venir a San Sebastián a operarse. Y esto ha sido pues una incorporación que he hecho en mi práctica porque notaba que los pacientes, yo al menos quiero pacientes bien informados. Bien, después respecto a la preparación preoperatoria, yo hago una revisión personal caso a caso, siempre valoro a los pacientes preoperatoriamente personalmente, cuento con un equipo de 6 ópticos, pero el último paso para la cirugía se la doy yo. Y en esa revisión personal caso a caso, pues hago la indicación, selecciono la lente, veo cuál es la fórmula más adecuada para tal paciente y me hago la planificación quirúrgica en base a la lateralidad, a la técnica y a la complejidad del caso. A mí me gustan los casos complejos al final de la sesión para no interferir con los tiempos quirúrgicos durante toda la sesión quirúrgica. Y esta es, pues, en mi casa, preparando una sesión quirúrgica en la que dedico entre 1 y 2 horas a la semana para preparar los casos de la semana siguiente. Entonces, habéis visto que tengo acceso a diferentes fórmulas y aquí, pues esta es la planificación quirúrgica que me hago de cada caso y en la imagen de la derecha, pues veis mis partes quirúrgicos que están ya orientados y es lo que paso a mi personal administrativo de la clínica para que llamen a los pacientes y tenga todas las lentes preparadas el día de la cirugía. Respecto al manejo del astigmatismo sub 1,25, yo creo que esta ha sido clave en los últimos años. Yo tenía una tasa de retratamientos hace 15 años de casi el 12% en lentes difractivas y ahora estoy en menos del 2%. Siempre abordo la córnea temporal en incisiones sub 2,2 milímetros porque tienen la mínima inducción astigmática, dan mayor seguridad endotelial y tengo menor riesgo de complicaciones asociadas a anatomía orbitaria de los pacientes. Y practico además una incisión extra en el eje curvo, de 2,75 en astigmatismos de 0,50 a 0,75 y OCIS enfrentadas de 2,75 en astigmatismos de 0,75 y 1,25. Y por encima de 1,25 siempre recurro a lentes tóricas. Esto es, tengo una lámpara de hendidura en la antesala del quirófano, justo en la imagen de la izquierda el quirófano está detrás mío y bueno, marco el eje más curvo y ya me voy a quirófano. Y aquí veis una secuencia quirúrgica. Utilizo Fidrane, esta ha sido una incorporación del último año. Mis pacientes hacen un circuito de 1 hora desde que entran, se operan y salen de la clínica
no hay dilatación preoperatoria en pacientes por debajo de 75 años, el Fidrane me da una suficiente midriasis en pacientes sanos, marco después de introducir viscoelástico, pero no penetro la incisión en el eje más curvo, sí que hago la incisión en córnea temporal y al acabar el procedimiento con la lente implantada ya con viscoelástico, sí que hago penetrar al diámetro que había decidido para la incisión en el eje curvo. Y luego solo hidrato la punción de asistencia y la incisión principal, pero nunca la incisión anastigmática que he marcado. Y esto es lo que os quería traer. Espero que os resulten de utilidad. Gracias. Muchísimas gracias, Javier, por el esfuerzo. Habernos abierto la cocina de Arzac. Un honor, muchas gracias. ¿Qué porcentaje de femtosegundo tiene en tus pacientes de multifocalidad? Vamos a ver, es una opción que se les ofrece a los pacientes. A los pacientes con cámaras anteriores de menos de 3 milímetros les obligo a que pasen por femtosegundo y por encima de 3 milímetros les ofrezco esa posibilidad. Y más o menos ahora mismo en la insectomía refractiva el 25%. Muy bien, sabiendo tu rigor, tu ética, ¿cuál es la manera muy cortita de a esos que no lo obligas tanto, que me parece absolutamente razonable, cómo le pone la comunicación? Si puede hacernos un poco el roleplay muy cortito. Les hago la información personalmente, les ofrezco que tengo esa tecnología que les ofrece más seguridad, que abrevia el procedimiento quirúrgico, que posibilita un mejor centrado de la rexis y un mejor centrado de la lente y que puede ser un plus para conseguir el objetivo refractivo que desean. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias. Vamos a pasar, habéis estado oyendo a lo largo de la sesión anterior esos factores que nos pueden hacer caer dramáticamente la calidad visual de nuestros pacientes, las curvas de desenfoque, no solamente de sensibilidad al contraste, sino también incluso hasta de agudeza visual. Y en este caso, al doctor Juan Carlos Elvira le propusimos que nos hablara de cuáles serían los criterios para minimizar esa tasa de opacificación capsular posterior en cirugía del cristalino con lentes multifocales e incluso monofocales, ¿no? Juan Carlos, muchas gracias, cuando quiera. Muchas gracias por vuestra invitación, tanto a Medicontour como a ti, Joaquín. Nosotros vamos a hablar un poquito de la opacidad capsular. Estamos hablando en este caso en el ámbito hospitalario. Inicialmente, cuando pudimos abrir el hospital, sí que efectivamente podíamos tener acceso a lentes multifocales, las estuvimos implantando, pero eso ahora ya solo nos queda en otros ámbitos por cosas a nivel de decisiones a nivel político. Recordar que realmente la opacidad capsular es la complicación más frecuente en la cirugía de catarata, que alcanza el 30% de nuestros casos, y que se debe a la migración y a la metaplasia fibrosa de células que existen epiteliales a nivel de la cápsula anterior y en el ecuador cristaliniano, que es la zona germinativa. También influye el componente inflamatorio mediado por interleucina, citoquinas, complemento, y todos sabéis cuáles son los síntomas que en caso de lentes multifocales se van a ver más agravados. Y podemos distinguir, aunque a veces se entremezclan, una forma anterior y una forma posterior. La anterior de capsulofimosis y la posterior de opacidad capsular. ¿Qué factores nos influyen y también cómo podemos decidir a la hora de intentar reducir estos factores? Primer factor podría ser el material de la lente. Quizás se le está dando menos importancia, pero bueno, sabemos que tanto las lentes de silicona como de PMMA, que ya no implantamos, tenían mayor porcentaje de opacidad que las lentes acrílicas hidrofílicas, y estas a su vez algo más que las hidrofóbicas. La edad, a pacientes jóvenes vamos a tener quizá por un componente inflamatorio mayor opacidad capsular, y las longitudes axiales que se unen, altas, que se unen a otra serie de complicaciones, como ya se ha comentado, el desprendimiento de retina. Y por el componente inflamatorio, tanto la pseudoesfoliación como cataratas traumáticas, uveitis o cirugías que se nos puedan complicar pueden inducir un mayor porcentaje de opacidad capsular. No está tan claro si el anillo capsular va a prevenir tanto, al menos con los diseños de los anillos actuales, la opacidad capsular, aunque sí que evidentemente lo seguimos utilizando, sobre todo para un mejor centrado de la lente, especialmente en lentes difractivas o multifocales. Y en cuanto al pulido capsular, parece que es más eficaz en evitar
capsulofimosis, aunque hay artículos que pueden ser contradictorios en este aspecto, y que, bueno, pues que en principio no es necesario, incluso a veces puede ser contraproducente insistir mucho. Y también, en cuanto a nuestra técnica, el hacer una hidrodisección adecuada y el elegir una lente que tenga siempre un diseño con ápticos y óptica de bordes cuadrados, a su vez uniendo el establecer una rexis de diámetro mayor a 4,5 milímetros, lo ideal sería 0,5 milímetros menos, pero que englobe bien esa cápsula anterior a la lente y que siempre esté en contacto con ella. Naturalmente, tenemos una técnica estupenda, rápida, casi inocua, que es mejor realizarla, que es la capsulotomía ya, que es mejor realizarla cuanto más tardíamente posible mejor, usando una energía ínfima en la medida de lo posible y hacerla pequeña y centrada, y con la novedad de poder hacer, en casos de capsulofimosis, si disponemos de fentofaco, la eliminación de este con el fentofaco. Pero no está exenta de complicaciones, como el daño de la lente, problemas a nivel de retina, aumento de presión ocular, edema macular y una pequeña hipermetropización que se nos puede producir especialmente con las lentes de plato. En el portfolio de esta casa de Medicontour teníamos, a la hora de elegir las lentes que íbamos a implantar, tanto lentes hidrofílicas como lentes hidrofóbicas, y las nuestras que se estuvieron poniendo a nivel del hospital van a ser las lentes monofocales con plataforma biflex hidrofílica, aunque existe un portfolio con múltiple variedad, también lentes difractivas. ¿Qué características tenía esta lente que nos hicieron decantarnos como una lente posible, que en aquel momento no había mucha experiencia cuando empezamos con ellas en el 2007? Y realmente pues vimos que tenía un diseño que nos convencía, era una lente acrílica asférica con un borde cuadrado en los 360 grados, era una lente fabricada con este material, el material hidrofílico benzo 25, que tiene una combinación acrílica hidrófoba e hidrofílica, predominando el componente de EMA, que es el hidrofílico, y que por lo tanto nos sugería una alta biocompatibilidad. Y con este diseño de óptica de 6 y ápticos de 13 milímetros y un áptico de doble C-loop. Y lo que también nos llamó la atención, que no lo tienen todos, que a nivel de ámbito hospitalario nos podía resultar bastante interesante, era este borde cuadrado que también está incluido a nivel del áptico, de la unión de la óptica con el áptico. Y esto puede ser ventajoso con respecto a otras lentes en las que este borde cuadrado se pierde a nivel de esta unión áptico-óptica, que produce una pequeña opacidad o una progresión de las células epiteliales justo en estas zonas que son un poco más débiles. ¿Qué estudios podemos aportar? Bueno, pues aquí podemos ver un estudio que se hizo comparativo intraindividual, original, en el que con 25 pacientes se implantó en un ojo una lente hidrofóbica, también Medicontour, en comparación con la lente hidrofílica. Y esta lente hidrofílica, lo que habla de que el diseño era bastante óptimo, pues tuvo más o menos prácticamente la misma opacidad hasta 30 meses de evolución. Solo hubo un caso más de tener que realizar capsulotomía ya. Otro estudio de Elena Gerbeck, en el que se estudiaron 856 ojos de 642 pacientes con un seguimiento superior a 33 meses. Y bueno, pues se vio que con este seguimiento la capsulotomía se tuvo que realizar en menos de un 1%. Y nuestro estudio, que se realizó conjuntamente entre los hospitales de Torrevieja y del Vinalopó, en el que incluía a todos los cirujanos del servicio, que doy fe de su calidad, y bueno, pues englobó a 7.059 ojos de 4.764 pacientes con esa edad media de 76 años prácticamente. Fue la lente monofocal biflex hidrofílica de estos dos modelos y se evaluó simplemente el porcentaje de opacidad capsular posterior con un seguimiento alto. Veis que es un número alto de ojos
Y estos fueron los resultados que obtuvimos. Vemos que el índice de opacidad que requiriera ya al año fue del 1% y se fue incrementando hasta los 5 años a un 17%. Con único factor relacionado con la opacidad fue la longitud axial, no encontrando en todo este estudio relación con la edad, la pseudoexfoliación o cirugía combinada de glaucoma y vitrectomía. Entonces pensamos que esta lente, que supongo que puede ser perfectamente extrapolable, puede ser extrapolable al resto de plataformas, pues hablan de que realmente siendo una lente hidrofílica pues tiene un diseño óptimo y que es bastante biocompatible y permite una tasa de supervivencia alta de la cápsula transparente del en torno al 85% en 5 años. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu presentación. Y el siguiente experto que nos toca para hablar de sus 3 tips, yo creo que uno de los referentes de la multifocalidad, junto con el Instituto Fernández Vega en España. Pepe, ya sabes el cariño que se te tiene y el respeto al rigor de vuestro trabajo. ¿Cuál ha sido los últimos 3 tips que tú crees que es más reseñable a la hora de que en el Instituto enfoquéis la multifocalidad del cristalino? Bien, muy sencillo. Yo abogo por el compromiso y por la importancia del oftalmólogo en todo lo que estamos hablando. Reivindico la importancia del oftalmólogo. En primer lugar, el conocer el funcionamiento de la lente, el exigir a la casa comercial el funcionamiento de la lente teórico de esa lente en banco óptico. No podemos implantar una lente si no me dan una información detallada de lo que quiero, que es cuántos focos tiene y cómo se comporta en banco óptico frente a un descentramiento o un desenfoque. Eso es fundamental. Si no nos lo dan por las buenas, digamos, nos tendremos que buscar cada oftalmólogo la manera de sacar esa información. Por supuesto que ya sabemos que el banco óptico no se va a comportar igual que en el ojo del paciente, pero nos da una gran información y una gran seguridad a la hora de saber cómo va a ir. Segundo, la personalización. Cuando estaba hablando antes Filomena que de involucrar al paciente en el diagnóstico, en la selección de la lente, yo me pongo, digamos, también en la otra parte, que el compromiso del oftalmólogo a la hora de seleccionar la lente. Y los perfiles clínicos que hemos comentado son fundamentales. No podemos hablar ahora de esta lente trifocal, que va bien o que va mal. No, esta lente EDOF o trifocal en este perfil de paciente puede ir muy bien y en este puede ir muy mal. La misma lente. Por lo tanto, el compromiso del oftalmólogo es estudiar, escoger, según esa teoría que nos da el banco óptico, cuál sería el perfil ideal de ese paciente y luego te encuentras sorpresas, ¿no? Por supuesto, lo hemos hablado de que había 4, en banco óptico 4 posibilidades, en clínica son 6. Y muchas veces una misma lente da prestaciones clínicas distintas. Y por último, tercero, lo que hemos hablado también muchas veces del saco capsular premium. No podemos hablar de que nos den una lente muy buena de óptica, de material, de todo lo que quieras y luego nosotros no manejamos el saco capsular de manera conveniente, que lo ha tocado antes Juan Carlos, en el sentido de hay que poner anillo en las lentes de este tipo, hay que pulir la cápsula. Una cápsula que tenga un buen pulido hace buena cualquier material que tengas. No vas a tener un material hidrófilo, un material hidrófobo va a ser bueno si tienes un buen saco capsular. Y si tienes la capsuloresis bien centradas con el láser femtosegundo, el anillo y ese pulido de la cápsula. Por lo tanto, es un compromiso también del oftalmólogo a la hora de hacer la cirugía con ese concepto de optimizar el saco capsular. Eso te implica también, por ejemplo, seleccionar plataformas. Exigir a las casas comerciales que tengas, por ejemplo, 2 o 3 tamaños de plataforma en caso de que un diseño sea, por ejemplo, de plato o plato modificado. Todo eso te hace la excelencia de los pacientes que no podemos, en los próximos 10 años no vamos a poder hacer lo mismo que hemos hecho los últimos 20 años en cuanto a técnica quirúrgica. Tenemos que modificar. Y el único avance que yo veo factible, porque las casas comerciales están sacando lentes cada vez más funcionalmente útiles, el desarrollo del concepto del saco capsular. Ese es el compromiso que tenemos que tener esta década. Ellos van a sacar lentes muy buenas, pero nosotros también tenemos que ir por otro camino, ¿no? Mejorarlo. Mejorar el procedimiento quirúrgico, el procedimiento del preoperatorio, la búsqueda de la excelencia, mayor conocimiento del cirujano. Muy bien, fantástico, como siempre. Muchas gracias, Pepe.
Bueno, siguiendo con el programa, llegamos al gran interés o al gran dorado que todos quisiéramos en multifocalidad, la posible reversibilidad. Y para la posible reversibilidad con lente Add-on hemos traído al autor del grupo que en literatura científica tiene publicado la segunda mayor serie a nivel mundial con lente Add-on. Muchas gracias, Carlos. Cuando quieras, tus minutos. 7 minutos. Miguel Ángel, muchas gracias por la invitación. Joaquín, a ti también, muchísimas gracias por la invitación. El 3% de la población mundial ya es pseudofáquica y la tendencia de esto es a un crecimiento constante. El 95% de los pacientes que están operados tienen un implante monofocal y de pacientes estarían abiertos a mejorar aún más su visión con una solución simple y segura. La solución simple y segura es el que esa lente pueda ser de alguna forma modificada por una lente Add-on, de implantación en sulcus con 4 ópticos flexibles para su mejor adaptación y centrado, diseño sin torsión que proporciona estabilidad rotacional, diseño cuadrado que evita la captura del iris, óptica cóncava convexa para evitar el toque de la lente con la inferior, cirugía fácil y segura por 2,75 milímetros de incisión, bordes pulidos para no producir deformidad del iris, presión intraocular estable y, muy importante, absolutamente reversible. Esta lente tiene la misma estructura óptica que tiene la lente de Liberty con la EPS, el Elevated Phase Shift Technology. Es un diseño difractivo-refractivo para proporcionar una distribución controlada de energía, 7 anillos o pasos difractivos incorporados en la superficie anterior, diseño óptico difractivo apodizado que optimiza la energía luminosa que llega a la retina mediante distribución de las cantidades apropiadas de luz, una zona central de 3 milímetros difractiva, altura de los escalones que va disminuyendo periféricamente de 2.2 a 1.4 micras, más 3 dioptrías en el plano de lente de visión próxima y 1.50 en intermedia, equivaliendo a 2.25 y 1.25 en plano gafas. El estudio nuestro fue realizado en pacientes sin patología ocular ni ambliopía, todos eran pacientes pseudofáquicos con implante de lente monofocal sin tilt y todos fueron multifocalizados con Add-on Q Progressive. 30 ojos, 12 bilaterales y 6 monolaterales con un seguimiento a 6 meses, en la que estudiamos la agudeza visual de lejos, intermedia y cerca, contaje endotelial, control del ángulo, curva de desenfoque y tolerancia al desenfoque con una profundidad de foco del 90%. Los pacientes monolaterales implantados con Add-on portaban en el ojo contralateral una lente trifocal difractiva y, si eran operados por nosotros, una lente Liberty. El examen preoperatorio constaba de refracción y agudeza visual, topografía, barometría con trazado de rayos, recuento endotelial, biometría, exploración del polo anterior, presión intraocular y exploración del polo posterior. La cirugía ya hemos dicho que es por 2.75, absolutamente sencilla, no llega a 2 minutos. Cuando ponemos el cartucho tenemos que tratar de implantarla en plano y no apuntando hacia abajo, porque ya la lente sale hacia abajo y se nos va a colocar prácticamente sola. La manipulación que voy a hacer es sencillamente para indicaros qué es lo que haría si fuera una lente tórica que la tuviera que colocar en algún eje especial. Pero realmente la lente, como veis, se habría colocado sola sin ningún problema de ningún tipo. En cuanto a los datos preoperatorios, no me voy a extender, como es lógico, porque no interesan nada más que 2 cosas que me parecen importantes, y es que fue la ACD media de 4.39 hasta 3.0 nos podemos fiar de esta lente, y el contagio de células endoteliales medio fue de 2.120 con normalidad en el recuento.
La diferencia entre la agudeza visual preoperatoria y posoperatoria fue altamente significativa para lejos, y la reducción del cilindro también fue significativa. En cuanto a intermedia, aquí vemos lo que conseguimos. Conseguimos una agudeza visual de 0.18 logmar, no hay datos antes de la intervención, y para cerca vemos que todas las medidas que tomamos son altamente significativas en cuanto a la diferencia del preoperatorio con el posoperatorio. Si nosotros hacemos la curva de desenfoque, vemos como comparándola con la lente Fine Vision, como esas tres cruces que estáis viendo ahí, y esas dos cruces que estáis viendo ahí, y esas tres cruces que estáis viendo ahí, es donde la P es menor de 0.01, es decir, muy significativa en cuanto a la diferencia con Fine Vision a favor de la lente Add-on. La tolerancia al desenfoque, en el caso de la subjetiva, nos va a dar 0.486 dioptrías, que es prácticamente lo mismo entre Fine Vision y Add-on. Y en cuanto a la objetiva, con trazado de rayos, también son muy significativas la igualdad que existe. Midiendo la distancia entre lente y lente, vemos que son distancias suficientes para que nunca tengamos ningún problema, así como la apertura del ángulo tampoco nos va a crear ninguna complicación. En cuanto a los contagios endoteliales en el pre y el posoperatorio, vemos que no hay ninguna diferencia entre el antes y el después. Y aquí es donde nos encontramos probablemente lo mejor de esta lente. En lejos, el 93.8% de los pacientes encuestados se encuentran muy satisfechos, en cerca el 90.1%, en cuanto a disfotopsias el 90.6% se encuentra muy satisfecho, y en cuanto a satisfacción general el 91.7% también se encuentran muy satisfechos. Así concluimos diciendo que estos pacientes conseguimos una total independencia de corrección óptica en todas las distancias tras la implantación de la lente Add-on. Todos los pacientes multifocalizados estaban satisfechos, todos los pacientes implantados con Add-on presentaron la función corneal endotelial y tenían un ángulo iridocorneal seguro. Así pues, se valida con este estudio la utilidad del implante Add-on para poder mejorar la funcionalidad visual de nuestros pacientes pseudofáquicos monofocales. Muchísimas gracias. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por la presentación, enhorabuena por la publicación. Yo creo que nos ha quedado bastante claro qué podemos esperar de esta lente a nivel de eficacia y de seguridad. Como uno de los últimos expertos, teníamos mucha ilusión de poder tener con nosotros a Daniel, aparte por la amistad que nos une. Yo le tengo mucho cariño por el rigor que tiene, también exactamente el nivel ético y sobre todo lo práctico que eres. Tu cabeza es muy ligada al practicismo. Y me encanta mucho de los planteamientos estratégicos que tú haces con tus pacientes. ¿Nos puedes dar, Dani, esas tres tips que nos han estado dando nuestros compañeros anteriores? Bueno, gracias por las palabras, Joaquín. Siendo el último, los tips un poquito ya me los han picado, pero yo añadiría un concepto en lo que ha dicho Filomena y Pepe. Hay que involucrar al paciente sin duda, hay que saber qué le podemos ofrecer y conocer lo que le vamos a ofrecer, porque si no, no ligamos. Pero yo creo que tenemos que hacer, o yo últimamente cada vez más hago de psiquiatra en el buen sentido de la palabra, entendedme. Cuando un psiquiatra sienta a alguien en su sillón, le habla de lo que sea, charla durante media hora e intenta saber qué le pasó cuando era un niño. Yo intento saber a ese paciente qué lente le va a ir menos mal o le va a ir mejor. Porque el paciente lo pide todo, lo quiere todo, lo acepta todo. En general hay que entender que tenemos un paciente positivo delante, pero si le sacas un poquito el intríngulis ni lo acepta todo, y a veces hasta incluso está dispuesto a sacrificar alguna cosa. Yo creo que la gracia es enganchar ese puntito de qué es lo que realmente me está pidiendo y no con esas palabras. Ese es uno. Dos, cada vez me fijo más o intento buscar más cómo está superficie, cara anterior de la córnea, aberrometría corneal, lágrima, porque creo que cada vez es más importante, y también el vítreo.
Y todos estamos de acuerdo que sobre todo en la trifocalidad y en las lentes difractivas, alteraciones de película lagrimal y alteraciones vítreas importantes nos echan para atrás todo lo bien que hemos hecho al revés. Y no me queda un tercero porque ya lo han dicho, así que me quedaría con estos dos. Quería compartir ya por último con vosotros todo lo que hemos aprendido de la evidencia publicada para la práctica clínica con nuestros pacientes con la lente Liberty, ¿vale? Soy consultor de Medicontour, tengo ese conflicto de interés y por eso directamente nos hemos ido a lo que esté publicado, ¿vale? Para que se modifique sea lo más riguroso posible mi relato. Ya sabemos que hay revisiones sistemáticas como Cochrane, que cuando se acercan los pacientes a intentar operarse con multifocal, el objetivo fundamental que quieren es no utilizar gafas y no utilizarlas a todas las distancias. Es cierto que es bueno tener un arsenal terapéutico adecuado, trifocales, EDOF y mono-EDOF, pero en nuestro caso consideramos y en mucho esa revisión sistemática. El diseño trifocal que consigue... Pepe lo definió muy bien y además desde el principio yo creo que ya lo olía, ¿no? El hecho de que ahí debía de haber algo, cómo consigue que haya tan buena distribución lumínica y ese tercer foco sin alternar el patrón difractivo. Efectivamente lo hace elevando la fase central del primer anillo, ¿vale? La cuestión y criterios más teóricos serían para generar aberración esférica, para incluso ya llegar a generar cambios refractivos. Bueno, así es como consigue el tercer foco sin tener que alternar patrones difractivos y sobre todo la clave de esta lente yo creo que es simplemente teniendo 7 anillos, ¿vale? Ya hemos presentado la MTF 3D, las que mezclan la MTF through foco a través de foco y las de todas las frecuencias espaciales, en las que veis comparadas con otras trifocales en los niveles supraumbral, cómo tiene el pico de cerca, el más ancho de mayor rango y el de mayor pico. Yo creo que también es interesante tener en cuenta que está muy contrastada ya. Hemos cambiado también las constantes para Heigy y es muy sostenible lo que se consigue en cuestión de predictibilidad de más o menos 0,5, alrededor del 83%, que como bien sabemos es el tope casi que podemos conseguir con este perfil de fórmula. Sabéis que publicamos recientemente, nosotros creemos que para vencer ese techo del 83% o tenemos que irnos a lente de emergencia de lente gruesa o incluso ya por trazado de rayo o ver cómo implementar los índices de refracción. En nuestro trabajo con lente gruesa, con fórmula de lente gruesa, cuando lo comparamos con otras fórmulas, estáis viendo, os quiero señalar por aquí, estamos bastante esperanzados porque la QVision, cuando utilizamos la Casim, sí es cierto que tiene en 0,50 ese 94%, rompiendo ese techo de otras como Heigy o Carmona. Con el Pentacam, cuando usamos solamente la Casim, se mantiene en ese 86%, ¿vale? Que es igual que la otra, pero cuando se tiene totalmente en cuenta el poder queratométrico total, está dando estos niveles tan altos. O sea, realmente estamos en proceso de esa validación de lente. Hay que tener en cuenta que son para tamaños muestrales pequeñitos. Hemos corregido el error de tolerancia de fabricación porque estamos trabajando con una fórmula de lente gruesa y desde luego también con la corrección del supuesto de refracción invariante, midiendo los promedios de fórmulas para que no haya sesgo en ese estudio. En cuanto a la eficacia, nuestros trabajos conjuntos con los de otros autores nos dan en monofocal corregida esas agudezas visuales tan espectaculares que estáis viendo de 0 logmark con unas desviaciones estándar muy estrechas. La intermedia estaría en 0,2 y en cerca en 0,13, eso es monocular. Estáis viendo las curvas de desenfoque comparadas con otros autores que son bastante similares en ese aspecto, tanto las monoculares como las binoculares. En términos de sensibilidad al contraste también son unos resultados pues como los que habéis estado viendo en curva de desenfoque de sensibilidad al contraste y muy consistente con otros autores. El punto de corte de cuándo podríamos mejorar la sensibilidad al contraste de los pacientes una vez lo operamos es bastante consistente. Ese OSI de 1.56 cuando lo medimos a doble paso, o sea que incluso
el gran mito que es no operemos a pacientes hemétropes hasta que no estén muy adelantados. Si tienen ese OSI de 1,56 mejoraríamos la sensibilidad al contraste, aunque otra cuestión sería ver los efectos disfotóxicos. Y yo creo que la clave de esta lente es que ha sabido adaptarse perfectamente su perfil prefilométrico a las pupilas que nos encontramos de pacientes. Nuestros pacientes, cuando están leyendo, el 96% tiene una pupila de menor de 3,5, en condiciones nocturnas, cuando están conduciendo, el 83% tiene menor de 5 milímetros y en condiciones de fotópica baja el 85% está en menor de 4 milímetros. Ese es el paper que publicamos de los modelos de predicción de cómo se comportaba esta lente en visual acuity, en sensibilidad al contraste, y fijaros que la gracia de esta lente es que cuando nuestros pacientes a esas pupilas promedio están leyendo, el comportamiento es excepcional en cerca y un muy buen comportamiento intermedio, y cuando nuestros pacientes están con esas pupilas ya de estar conduciendo, consiguen que la mayor distribución lumínica vaya lejos y interfiera lo menos posible en su disfotosia. Esto es un marco teórico, es un modelo óptico, pero luego cuando nos vamos a esos papers que os comentaba, publicado en JCRS, además el de arriba es espectacular, es un diseño precioso, un ensayo clínico aleatorizado en el que se ven los Glare Simulator. Estamos viendo como efectos fóticos, como muy bien hablaba Carlos, que son las sensaciones lumínicas, pero que no necesariamente molestan al paciente. Sí existe diferencias estadísticamente significativas con una monofocal, pero cuando se comparaban en términos de qué es lo que les molesta a los pacientes, el Boder famoso, solamente tenían diferencias significativas con ALOP. Y ese otro paper, también un ensayo clínico publicado ya este año en Publish Ahead en Print, en JCRS, nos venían a decir que esos síntomas disminuyen del 40 al 60% en términos de Glare y halo en un año solamente a un 37 a un 11%. Estamos trabajando con el índice de distorsión lumínico para medir los halos. Tenéis que tener en cuenta ese el halómetro, que a día de hoy es el que es más fiable, el de Meijomé. Veis como los diferentes autores tienen esos índices de distorsión lumínicos muy altos para monocular. Nosotros estamos pendientes de publicar el de Liberty con unos índices muy cortos. Ahí puede haber factores de confusión entre medio, que es que los otros autores pongan al paciente a medir los índices de distorsión lumínica no con su mejor corrección puesta. Es fundamental, porque si no nos puede hacer ruido, podemos repercutir nuestro error biométrico en la lente, y eso no es lo razonable. Y en conclusión, creo que estamos viendo todas las lentes mono-EDOF, la EDOF, las nuevas que de incorporaciones, siempre tenemos un pico de expectación sobredimensionada. Luego nos viene el abismo de desilusión, porque estamos viendo lo que nos ha dicho Pepe antes, vemos pacientes en los que no funciona. Yo creo que ahora tenemos una meseta absoluta de productividad con este tipo de lente basado en evidencia. Es una lente que está centrada en las necesidades y en las pupilas que nos encontramos con nuestros pacientes. Y para concluir, simplemente quería dar las gracias a los ponentes. Está hasta aquí, hasta última hora, en esta hora tan intempestiva en su trabajo, gente tan excelente y con un perfil tan riguroso y ético como el que tenemos. Y desde luego quiero agradecer a Miguel Ángel, Isabel, el compromiso que siempre ha tenido con la docencia, basada en evidencia y con rigor, y desde luego sin meter mano en ninguno de los simposios que hemos tenido totalmente libertad. Es un honor trabajar contigo, Miguel Ángel. Muchísimas gracias a todos por vuestro esfuerzo.